Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, quiero enviar toda la buena vibra para el pueblo de Valencia. Están pasando por una etapa muy difícil por el tema de la Dana, ¿no? No sé si a lo mejor de repente ustedes han visto en las noticias. Todo apoyo es bienvenido. El pueblo de España está apoyando, pero se necesita todavía más ayuda, ¿vale? Bendiciones para la linda gente de Valencia y los pueblos también que están alrededores, mi querido Libra. Empezamos, corazón. Me sale lo que es la carta del hilo de la vida, cariño. Fíjate muy bien. Dime, mi querido Libra, si a lo mejor muchos de vosotros últimamente puede ser que estás teniendo una conexión con una persona que está lo que es en la distancia para alguno de ustedes o que de repente no sabes nada de él o de ella. El hilo de la vida también representa lo que es los mensajes a través de la parte espiritual, a través de la parte de las energías. A lo mejor estás soñando constantemente con esta persona y el otro mensaje, cariño, te preocupa mucho tu descendencia. Te preocupa mucho tu familia, te preocupa mucho tus hijos, me están diciendo Libra. Pero sobre todo, cariño, nos hablan también de destino. Destino, ¿vale? Se dice que cada persona en el dedo, que va lo que es al corazón, en la meñique, tiene como un hilo rojo, ¿vale? Que se conecta a otra persona, o el hilo de la plata también que lo dicen. Entonces, siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes hay una conexión con alguien. Muchos de vosotros posiblemente lo sueñas, lo recuerdas, a pesar que a lo mejor de repente tú ya tienes una historia, ya tienes tu vida propia o de repente no hay contacto, pero cada cierto tiempo como que la conexión aparece con ellos. Libra, ¿vale? Pero sobre todo también tus descendencias, la familia. Hay una preocupación relacionada con la familia, Libra. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Signos, Libra. Me sale Géminis. Me sale Capricornio. Virgo. Cierras con otra vez Virgo. Uno más, ¿vale? Capricornio, cariño. Uno más. Piscis y Acuario. Ya está. Vamos a ver iniciales, mi querido Libra. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, cariño. Quizá de repente muchos de vosotros también están haciendo viajes constantemente y como tenemos lo que es el hilo de la vida, pues a lo mejor en esos viajes hay una conexión con una persona que tú tienes que conocer por destino. Y no todo tiene que ser amor de pareja, nuevos amigos, de repente personas muy cercanas a ti, personas que van a estar contigo hasta los últimos días de tu vida. Vas a estar conociendo personas por destino, Libra, porque sale lo que es el hilo de la vida. La letra V, la letra G, la letra Y, la letra H, la letra N o Z y la letra L, Libra. Vamos a continuar, ¿vale? ¿A dónde te lleva lo que es el hilo de la vida, Libra? ¿A dónde te lleva el hilo de la vida? Vamos a ver, Libra. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos y al costado la carta de la torre, cariño. Yo quiero que tú te fijes bien en la carta. Si te das cuenta, aquí hay una mujer en la cual de sus manos está saliendo mucha energía. Aquí al costado sale lo que es la torre, cariño. ¿Qué te está diciendo estas dos cartas? Todo depende de ti para que tú superes obstáculos, para que tú resuelvas problemas, para que tú entres en contacto, en comunicación con una persona. O simplemente te está diciendo, Libra, no te preocupes. Si a lo mejor de repente algo te está agobiando, o si a lo mejor de repente tú piensas que las cosas no van a salir como tú esperas, ¿vale? Porque esta carta te dice, Libra, te recuerda,
Tú estás hecho para triunfar, tú estás hecho para ganar, tú estás hecho para dar luz a los demás, mi querido Libra, ¿vale? Es cierto que a lo mejor se te presentan obstáculos, es cierto que a lo mejor de repente hay personas que por cualquier motivo están buscando los 5 pies al gato, o hay personas, cariño, que a lo mejor tú no te entiendes con él o con ella. Pero con el tiempo, corazón, ese grupo de personas que te ponen obstáculos, ese grupo de personas que no te entienden, simplemente te van a dar la razón. ¿Por qué? Porque aquí sale poder de tus manos, mi querido Libra. Pero es cierto que tenemos la torre, ¿vale? Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver, esta carta que ha saltado. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos y al costado la carta del 4 de copas. A veces te preguntas, Libra, y dices, ¿estaría haciendo lo correcto? A pesar que a lo mejor de repente tú lo haces con mucho amor. A pesar que tú estás buscando, como se dice, hacer feliz a los demás. Tú estás haciendo las cosas con ilusión. Pero en algún momento pasa por tu cabecita y nos pasa a todos, ¿vale? ¿Esto funcionará? ¿Esto será lo correcto? ¿Será lo mejor para mí? ¿Será lo mejor para mi familia? ¿Me van a criticar por esta situación? Te preocupa mucho. Mira, Libra, escucha, cariño. Tenemos la carta del 2 de pentáculos que nos hablan de las ilusiones y aquí tu preocupación. Libra, cariño. Recuerda, mi querido Libra, que yo, con esta carta del hilo de la vida, parece que el destino te quiere llevar a lo que tú tienes que vivir, a lo que tú tienes que experimentar en este presente, en esta vida, Libra. Y muchas personas, mi querido Libra, posiblemente no van a estar de acuerdo contigo, con tus ganas de vivir, con tu relación, con tu proyecto, con tu forma de pensar, con tus cosas, Libra. No van a estar de acuerdo contigo, pero tú tienes que hacer caso a lo que dicte tu corazón. Porque hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, Libra. Siempre te van a criticar. A ti te preocupa mucho el qué dirán. A ti te preocupa mucho a que te juzguen. A lo mejor por las decisiones que tú quieres tomar. A lo mejor de repente tu familia te dice, no, Libra, tienes que seguir con esa persona porque tú sabes que está mal visto el divorcio. No, Libra, mejor no te arriesgues a hacer ese proyecto si tú tienes un trabajo fijo. Mejor, Libra, no te comprometas tanto ayudando a los demás porque luego te van a criticar. Libra, cariño. Si tú sientes que lo que tú estás haciendo es puro y verdadero y esto te hace feliz, tú tienes que seguir adelante, Libra. Corazón, hay personas que no hacen nada y solamente se encargan de criticar, solamente se encargan de juzgar. Nosotros, mi querido Libra, no tenemos la vida comprada y tampoco el tiempo te va a esperar. Tú tienes que hacer cosas que te hagan feliz, Libra, no que hagan feliz a los demás, porque al fin y al cabo, esta es tu vida, no la vida de ellos. Entonces, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Tú tienes que ser feliz, Libra. El hilo de la vida te está diciendo, haz caso a tu corazón, sigue tu intuición, Libra. Tú tienes que seguir a tu intuición, porque te va a llevar al éxito, te va a llevar a esa persona que tú quieres conocer, te va a llevar a ese proyecto, te va a llevar a que tú te sientas realizado y realizada. Pero tienes que seguir también tu intuición, Libra. Eso es lo que te están diciendo constantemente. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, Libra. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del carro y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, Libra. A veces tienes como esa energía o esas ganas posiblemente de hacer algo nuevo en tu vida. O empezar otra vez desde cero, Libra. Porque la carta del carro representa rescate, representa avance. Y muchas veces tú estás como muy entusiasmado o de repente tú lo llevas pensando esto hace mucho tiempo, Libra. Hay un deseo, hay algo que tú quieres hacer. Puede ser proyecto, puede ser un cambio de vida, puede ser de repente amar a una persona, pero hay un deseo que tú muchas veces te reprimes, Libra. Y quizá de repente porque piensas que no es bueno,
Recuerda que tú tienes que seguir tu destino. El carro, cariño, representa viaje. El carro representa familia. La carta del 6 de bastos, tus deseos. Pero el carro, te voy a enseñar lo que es el tarot egipcio. Mira. Vamos a ver, para que tú comprendas mejor, es importante que tú sepas los detalles, Libra. Si algún día de repente tú quieres ser tarotista también, ¿por qué no? A lo mejor ahí está tu don. Quiero que te fijes con el carro. Vale. En primer lugar, aquí, donde resalta mucho es la luna. La luna representa sentimientos ocultos, cariño. O también representa problemas, dependiendo de las cartas que salgan a su costado. Representa la familia también. Si te das cuenta, Libra, aquí en el tarot egipcio hay un personaje que está en una carroza, que nos hablan de un carro. Pero este personaje, mi querido Libra, tiene una armadura, fíjate. Esa armadura se protege prácticamente de su corazón, de sus órganos internos, está siempre como a la defensiva, Libra. Aquí, mi querido Libra, hay dos pajarracos que le están prácticamente carcomiendo la cabeza. Quiere decir, mi querido Libra, que muchos de vosotros tienen un deseo, tienen un sueño, cariño. Muchos de vosotros quieren ser ustedes mismos, pero sin embargo, como tienes una armadura, te proteges. ¿Qué van a decir? A lo mejor me estoy equivocando, mejor no lo hago, no, a lo mejor de repente luego me juzgan, no quiero que me critiquen. Pero sin embargo, Libra, a pesar que muchas veces ustedes se arrepienten, ese deseo, ese sentimiento está ahí. Entonces, Libra, no puedes luchar contra la corriente, Libra. ¿Por qué mejor no te dejas llevar? Déjate llevar por la corriente, Libra, y que te lleve a tu destino, que te lleve a donde simplemente tú estás asignado y asignada a llegar, Libra. Porque en estos momentos es como que tú estás luchando contra la corriente. ¿Y sabes qué va a pasar? Que al final te vas a agotar. Al final te vas a agotar y te vas a ahogar en tus sentimientos. Libra, mejor deja de luchar contra corriente y déjate llevar. Porque aquí sale lo que es el hilo de la vida, Libra. Hay algo que te está esperando, hay algo maravilloso que está así con los brazos abiertos, pero muchos de ustedes es como que algo te detiene. Es como que a lo mejor tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, Libra. Hay propuestas para ti, ha habido propuestas para ti y va a seguir viendo propuestas para ti. ¿Por qué dejas pasar esas propuestas, Libra? Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice mi querido Libra. Vamos a ver, mucho te piensas las cosas, mucho te preocupas, Libra. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos y al costado la carta del 7 de copas. Libra, mira, esta es una carta de oportunidad. La carta del 7 de copas representa oportunidad, deseo, Libra. ¿Alguno de ustedes te preocupa algo? Aquí hay una preocupación. Esta preocupación puede ser económica, esta preocupación puede ser por la persona de tu interés, esta preocupación puede ser por el dinero, cariño, o de repente tu pareja o tu familia. Hay una preocupación que tú tienes, pero esta carta, ya que está al costado, cariño, de la carta del 7 de copas que nos hablan de oportunidades, y tenemos lo que es el hilo de la vida, me dice, no te preocupes tanto, mi querido Libra, porque aquello que te está atormentando en estos momentos se va a resolver. Lo importante, Libra, es la actitud. Si tú siempre estás pensando que todo lo malo va a llegar a tu vida, al final, mi querido Libra, solamente cosas malas van a llegar a ti. Si tú de repente en estos momentos me dices, Richard, lo que me está pasando es muy fuerte, me preocupa, tú tienes que cambiar el chip, tú tienes que pensar de que ese problema se va a resolver y va a salir a favor de ustedes. Pero no te centres solamente en lo malo o lo que está pasando en estos momentos, Libra. Déjate llevar por el destino. El destino te quiere ofrecer algo bueno. El destino te va a llevar a que conozcas a una persona especial. El destino te va a llevar a que tú encuentres tu camino con tu proyecto. El destino te va a llevar a que tú seas feliz y que conozcas a muchas personas por destino. Es una temporada, Libra,
Es una temporada en la cual tú vas a estar conociendo muchas personas, en la cual te vas a estar relacionando con muchas personas. Amistades que van a ser duraderas para ti. Amistades que no van a ser simplemente de paso, no. Amistades con las cuales vosotros, cuando estén ancianos, van a contar ese suceso, ese momento en la cual vosotros se conocieron. Para algunos de ustedes van a ser buenos amigos. Para algunos de ustedes va a ser su pareja. Para algunos de ustedes, cariño, van a ser personas que te van a ayudar a crecer, a ser mejor persona, Libra. Es un mes, es una semana muy importante para ustedes, Libra. Muy importante, pero ya no esté luchando contra la corriente. Richard, siempre me pasan cosas malas. No. Deja que el destino te lleve a tu lugar de origen. Deja que el destino te lleve a tu triunfo. Ya no estés pensando en las partes negativas. Vamos a ver, Libra, qué me quiere decir tus ángeles, Libra. Esta carta que has saltado. 9 de aire. Esperar lo peor, predicciones que se hacen realidad, noches en blanco. Vale, Libra, mira. Te cuento algo, o simplemente te doy como un ejemplo. No sé si tú has visto las predicciones, cariño. Yo hace poco he colgado lo que es una predicción en la cual aseguraba, o no aseguraba, que yo había visto que ganaba la candidata que era mujer. No me acuerdo ni su nombre, sinceramente. Yo no veía que ganaba Trump, ¿vale? Pero yo siempre, cuando hago lo que es una predicción, yo siempre digo, para que esto no se cumpla o para que las cosas no sean tan fuertes, es muy importante la cadena de oración, ¿vale? Recuerda que todo es libre albedrío. Todo es libre albedrío. Las personas que ven el futuro, las personas que tienen revelaciones, lo entregan sobre todo ¿para qué? Para que la humanidad esté preparado y para que la humanidad también cambie ese destino. Nada está escrito. Dios no tiene un papel escrito cuál va a ser nuestro destino. Dios nos deja a nuestro libre albedrío. Inclusive yo en el mensaje se lo dije, esto no puede ser al 100%, todo puede cambiar. Todo puede cambiar porque nosotros somos dueños de nuestro destino. Nosotros podemos cambiar esto. Por eso que cada vez que yo hago una predicción como lo que ha pasado en Valencia, yo siempre digo, esto es importante, tienen que hacer cadena de oración para poder cambiar aquello que se está revelando. Porque los seres de luz, cuando revelan algo, es para el bien de la humanidad. Para que nosotros, a través de la oración, a través prácticamente pidiendo la misericordia de Dios, cariño, y del universo, cambie esa revelación. Libra. Entonces, muchos de vosotros, Libra, al tener lo que es la carta del 9 de aire, muchos de vosotros están con miedo. Muchos de vosotros se están prácticamente inclinando a lo peor. Lo mío, Richard, no tiene solución. Siento que voy a perder algo importante. Siento que simplemente esto es mi fin. Tú prácticamente te estás como asignando, estás declarando que aquello que te está perjudicando, aquello que es malo, tiene que pasar. Y esto no funciona así, Libra, ¿vale? Recuerda que todo es libre albedrío. Pero si tú estás constantemente pensando solo en lo malo, al final lo malo llega a ustedes, Libra. Lo malo llega a ustedes. Entonces, tú lo que tienes que hacer, en estos momentos algunos de ustedes están pasando por una preocupación muy fuerte. Estás a punto de tocar fondo. Estás muy nervioso, muy nerviosa. Pero, cariño, tómate un día, tómate unas horas, o constantemente pide y di, Padre Todopoderoso, te pido por favor de corazón, me humillo ante ti, Padre Todopoderoso, ángeles, arcángeles, dame una oportunidad. Quiero ser feliz. Quiero, por favor, tener esa tranquilidad. Dame una oportunidad para poder mejorar en la salud, en la economía. Dale una oportunidad a mis hijos, a mi familia. Voy a ser siervo, voy a ser sierva tuyo. Pero por favor, no me desampares. Ayúdame en este momento que yo siento que prácticamente el mundo entero se me viene encima.
te lo suplico, te lo ruego, me arrodillo ante ti. ¿Tú crees, mi querido Libra, que si tú estás pidiendo de corazón, Papá Dios no te va a escuchar? Es nuestro Padre, cariño. Por más que a lo mejor de repente, corazón, nosotros nos portemos mal y de repente Papá Dios está resentido con nosotros, cosa que no es así, ¿vale? Papá Dios dice, ¿cómo crees que no voy a dar lo que es una oportunidad a mi hijo, a mi hija? Si está hecho a imagen y semejanza de mí, me lo está pidiendo de corazón. Papá Dios conoce nuestros corazones. Libra. Entonces, si hay algo que te está preocupando y tú has llegado hasta este canal, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras, cariño, es porque tenías que escuchar este mensaje. Entonces, pide con fe, mi querido Libra. Pide con fe, corazón, y se te va a otorgar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, corazón, el tarot Z. ¿Qué me quieren decir? Libra. Vamos a ver el tarot Z. El tarot Z, mi querido Libra. Me sale lo que es la carta del As de Pentáculos. Al costado, la carta del Caballero de Bastos. Y al costado tenemos lo que es la carta del 2 de Oros. Libra. Siento, mi querido Libra, que a ti te causa mucho dolor, mucha tristeza, terceras personas o personas muy cercanas. Inclusive, mi querido Libra, algunos de ustedes inclusive han tenido como una discusión, quizá de repente por la parte económica, también muchos de ustedes, pero también porque te da como un poco de miedo, de temor, que una persona, las cosas pues no le estén yendo bien en su vida. Siento, mi querido Libra, que a veces te da tanta pena cómo el ser humano puede cambiar tanto por el dinero, cómo el ser humano puede volverse tan frío, tan fría, quizás de repente por cosas que al fin y al cabo simplemente no lo vamos a llevar a la otra vida. Muchas veces, mi querido Libra, has llorado, te has lamentado. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué el mundo a veces está de cabeza o está podrido? Ese enfrentamiento que tú has tenido con esta persona no es un enfrentamiento que tú de repente estés reclamando para ti. No, es un enfrentamiento que tú has estado reclamando por otros. Por personas que a lo mejor de repente son muy cercanas a ustedes o de repente por humanidad, Libra. A ti te duelen las injusticias que pueden pasar en esta vida o te duele la injusticia que te está pasando en esta vida. Lo único que tú quieres es paz, tranquilidad. Lo único que tú quieres es vivir a tu manera, a tu rollo, a tu bola, como dicen aquí en España. Pero cada vez que tú piensas que has encontrado la paz, la tranquilidad, alguien viene y te juzga, alguien viene y te critica, Libra. Parece como que tú tienes tantos sueños, tantas metas, pero muchas veces creo que la otra parte no te entiende, no te comprende. O tú quieres un cambio de esa persona. No quieres pasar el resto de tu vida así, amargado o amargada. Quieres una oportunidad. Esta carta es una carta de oportunidad, Libra. Si te das cuenta, este personaje sale de la tumba. Es como que hubiera resucitado. Es como que tú dices, solo pido una oportunidad. Solo quiero vivir tranquilo. Pero aquí muchas veces hay un enfrentamiento. Y este enfrentamiento puede ser por el dinero, por la casa, o de repente por tus sueños también. Como que alguien no te deja avanzar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Torre. ¿Alguna vez te preguntas si a lo mejor de repente has hecho bien en haberte comprometido con esta persona
o simplemente en haber hecho un proyecto con esta persona. Sientes que esta situación no tiene ni pies ni cabeza, que esta situación no va para más. Sientes que tienes que hacer un cambio, pero también eres consciente que si tú haces un cambio, posiblemente tú vas a salir herido o herida, o hay muchas cosas que tú pierdes, Libra. Vamos a ver. La carta del Caballero de Oros, cariño. ¿Alguno de ustedes, mi querido Libra, te ha sentido lastimado o lastimada por el tema? Mayormente está relacionado con la parte económica. Parece, mi querido Libra, que tú me dices, Richard, si yo fuera solo o sola, no me importaría. Pero es como que muchos de ustedes quizás el conflicto que tú tienes con alguien, quizás porque tú estás pidiendo algo que es justo para ti. Una pensión o un cariño. También puede ser un cariño. Puede ser que tú me dices, Richard, me duele tanto. A lo mejor el comentario de tus hijos. ¿Por qué no está mamá? ¿Por qué no está papá? O tú ves una tristeza en alguien. Puede ser una persona cercana también. A ti te hubiera gustado que las cosas sean diferentes. Pero el mundo es como es, ¿no, Libra? El mundo es como es. Pero a ti te duele mucho. Te duele mucho que alguien muy cercano a ti, que puede ser familia, una persona X, que esté sufriendo de esta manera. Si tuvieras una varita mágica, creo que harías algo por ellos, pero el mundo es como es, Libra. ¿Sabes qué te puedo decir de esta lectura, Libra? Ya no te empeñes más en intentar cambiar a una persona. Ya no retengas a una persona. Ya no gastes tanta energía de repente preocupándote si llegará el gran amor de tu vida, o si una persona te perdona, o si a lo mejor de repente tu entorno tú le vas a caer bien. No, ya no estés pensando en esto, Libra. Yo te recomiendo, mi querido Libra, que resurjas como el ave fénix. Demuéstrales a todos que tú vas a salir de esta situación. Demuéstrales a todos que tú eres importante y que tú eres perfecto, que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Recuerda el hilo de la vida. Hay algo preparado para ti muy especial, pero es cierto que tú estás pasando por una transición. Hay tristeza, hay decepciones, no estás conforme en un lugar con una persona. Y muchos de ustedes se quedan ahí, quizás de repente porque te da miedo el futuro. Quizás de repente porque hay personas que dependen de ustedes también. Pero es como que el universo está gritando que hagas cambios. Es como que el universo te está diciendo que hay algo maravilloso que te está esperando y que no vale la pena que te quedes en el lugar donde tú estás. El otro mensaje, Libra, recupera tu fe. Recupera tu fe. Porque esta carta de los ángeles de 9 de aire es como que dice Richard, ¿ahora qué me espera? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que pasar esto a ellos? ¿Por qué siento que Dios me ha olvidado? Dios no te ha olvidado, Libra. Simplemente Dios está esperando quizás que tú te acuerdes más de Él, o simplemente, corazón, que tú tengas fe en Él, tus guías. Déjate llevar, Libra. Déjate llevar. Ya no te preocupes tanto. Simplemente déjate llevar. Ya no estés pensando tanto que si no tengo trabajo, que si no tengo dinero, que si no tengo pareja, que si a lo mejor de repente puedo perder algo importante. No. Visualiza cómo quieres que tu vida sea a partir de ahora. Ve creando con tu mente cómo te gustaría que a partir de ahora fuera esa persona especial, ese proyecto en el trabajo, tu vida en general. Y esto, Libra, no va a pasar de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo, un proceso. No estés contando los minutos, los segundos, no estés de repente nervioso o nerviosa. Simplemente déjate llevar, mi querido Libra. Este es el consejo que te dicen las cartas. De esa manera, tú vas a encontrar lo que tanto has estado buscando en tu vida, mi querido Libra. Es esto, corazón, ¿vale? Es esto, cariño. Vamos a ver las características
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Vamos a ver. Me sale la carta de la sota de bastos, la carta del sol. Muchos de vosotros posiblemente puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego, cariño. Leo, Sagitario, Aries, pero también me están diciendo que vas a conocer una nueva persona en tu vida, o de repente tú tienes una conexión con una persona que fue muy importante para ti. Estamos hablando de amigos también, o amigas. Esta persona de repente, cariño, vas a coincidir o tú has coincidido en un centro deportivo, en tu trabajo, en la escuela, o de repente vivían lo que es en el mismo pueblo o la misma ciudad. Una persona de piel blanca, cabello negro, largo o corto, puede ser que en algún momento se ha pintado el cabello de color rubio o claro también. Una persona muy espiritual, una persona con mucha energía, una persona que es como que está siempre en constante cambio. La carta del 2 de espadas. Puede ser que últimamente tú, mi querido Libra, estás recordando mucho a una persona que está lo que es en la distancia. Algunos pueden ser de elemento aire, como también pueden ser de cualquier otro elemento o cualquier signo. Piel blanca, cabello negro. Puede ser que tenga un poco de canas también. Algunos de ellos tienen tatuaje, me están diciendo. Viven cerca de la costa, cerca del mar o de repente en el Mediterráneo. ¿Por qué no, cariño? O una isla. Le encanta vestirse de color negro o de repente tú vas a ver una foto de esta persona con algún atuendo de color negro. Tiene lo que es una venda en los ojos, Libra. Parece como que esta persona quizás a lo mejor está un poco resentido o resentida con ustedes, a pesar que tiene esa venda en los ojos, te piensa, pero en estos momentos es como que está esperando que tú deas lo que es el primer paso, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Déjate llevar por la corriente, Libra, porque hay algo maravilloso que te está esperando en el horizonte. Te quiero, Libra. Bendiciones de corazón.